Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el nuevo cuerpo inmortal. Es un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos, un poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pase, coño. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Aguardamos, papai. Uma verdade, uma cabeça, unidade que Deus professa me deu, plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade, com seu evangelho posso reinar. Um só sentir, uma só regra, uma só fé, limpa a consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo eu sei.
necessário vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Papai, te aguardamos, papai. Tua amada te espera em obediência. Papai, com gozo, com alegria. Na verdade, uma cabeça, a unidade que Deus professa me deu, plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade. Com seu evangelho eu posso reinar. Um só sentir, uma só regra, uma só fé, limpar consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo. Eu sei, já nada o detém, é necessário e vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. E com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Pai, um aplauso ao nosso Deus, eterno Deus que reina. Pai, reina. Ele vive em mim. Pai, graças bendecidas. Abba Padre, qué gloria saber que fuimos predestinados para ser tu amado. Lo que Él más amó, lo que Él ya reconcilió, lo que desde antes Él predestinó. Lo que Él más amó, lo que Él ya reconcilió, lo que desde antes Él predestinó. Yo soy la iglesia del Señor, su escogida, su amada, su perfecta, su ataviada. Yo soy la esposa del Señor. Yo soy la iglesia del Señor, su escogida, su amada, su perfecta, su ataviada. Yo soy la esposa
Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los herederos. ¿Cuántos han heredado ya? Y está disfrutando esa herencia, disfrutando todas las glorias que Papi tiene para nosotros en este día precioso. Bien, un saludo a toda la preciosa amada, a los dioses, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los que estamos sin carne. Diga, yo estoy sin carne. Dígale al que tiene a su lado, tú estás sin carne. Y en las naciones, ¿cómo les decimos? Que están sin carne también. Por eso es que podemos disfrutar de la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Antes había enseñanza para el Espíritu, pero el problema era que había carne. Era lo mismo que la ley. ¿Se recuerda usted en la ley? La ley dice que era buena y santa. El problema era la carne, ¿verdad? Entonces ni la ley pudo, ni la gracia pudo, porque siempre había esa lucha. Pero ahora, ¿cómo está la iglesia? Sin carne, sin mancha, sin arruga, disfrutando las cosas que Papi tiene en el Espíritu. Usted lo tiene ahí, lleva su cuerpo, ahí lo lleva, y probablemente tiene mañas pasadas, pero eso no quiere decir que usted tenga, porque aquí todo es por fe. Aquí así es. ¿Usted fue transformado o no fue transformado? ¿Y cómo lo sabe? Porque Dios lo dice. Usted fue transformado también. Si Dios lo dice, y de obedecer, yo lo creo, ¿sí? Así es que dioses preciosos, preciosa amada del Dios vivo, vamos a comenzar este día. Hay cosas preciosas hoy, así es que vamos a comenzar con el clip, por favor. Repita conmigo, yo soy inmortal, poseo la inmortalidad. Esa es mi herencia, la inmortalidad. Sea que viva o sea que esté fuera del cuerpo, soy inmortal. La iglesia de Jesucristo es inmortal por todas partes. Todos aquellos que han sido alumbrados, todos aquellos que han recibido la verdad de este evangelio, son inmortales. Por lo tanto, usted y usted y usted bendecido, tú que me estás escuchando, somos inmortales. Y el tercer paso, vino como ladrón, número 1, volvió a vivir para venir como ladrón. Segundo, como consolador. Y lo último, como transformador. Usted sabe lo que es un transformador. Un transformador, por ejemplo, en la corriente, si usted usa esas extensiones pequeñas, es que una corriente de 110 la transforman a 12 voltios para que no explote tu grabadora o para que no explote tu radio electrónico, portable, como tú lo quieras llamar. Eso es un transforma. Pues este cuerpo va a ser transformado y Él viene como consolador bendecido. Jesucristo, hombre, ya está en la tierra como ladrón, como consolador, y el tercer paso que ya está a la vuelta de la esquina, como transformador, para darte inmortalidad a ti también, para darte herencia juntamente con los santificados. Si tú lees a Filipenses capítulo 3:21, mira lo que dice, mira qué preciosa verso de la Biblia, qué preciosa revelación. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará, transformación, el cual, después que viene como ladrón, que viene como un consolador, te hace una promesa, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Diga, yo recibo esa transformación. Yo recibo que este cuerpo no me va a humillar más, que la promesa es mía, que tengo inmortalidad, que un día esto corrupto se vestirá de incorrupción, como dice primera carta a los Corintios capítulo 15.
en el verso 53 dice que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, de incorrupción. Así que bendecido, este es el mensaje de esperanza. Va, Padre. Fíjese que, qué lindo, ¿verdad? Ahí está clarito. Y fíjese que dice que Él vino como consolador. ¿Para qué es un consolador? Quiere decir que está sufriendo. Él vino a consolar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía carne. Y el tener carne, ¿qué le da? Sufrimiento. Pero la siguiente dice que va a venir como ¿qué? Como transformador. ¿Y cuándo? Porque es el mismo. El que vino como ladrón, el que vino como consolador, y en la tercera dice que viene como transformador. Él es el mismo. ¿Cuándo fue transformador? En su muerte. Mientras estaba aquí era consolador, estaba consolándonos. Sí, tienen carne, pero yo los amo. Venga. Qué rico. ¿Está clarito o no? Sí. Cada vez está esto más lindo, cada vez está más precioso y disfrutamos de esa gloria. Por eso papi siempre dice, fíjate, cuando venga la transformación, la promesa es la que teníamos, dice, pero la transformación cuando venga, nuestro cuerpo va a ser transformado, pero eso ya pasó. Por eso, ¿qué dijo él? Yo recibo, dijo él, mi cuerpo transformado. Él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Pero ahora, ¿qué dice usted? No, yo no recibo, yo ya lo tengo. Él me lo dio. Qué precioso. Está clarito ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos al consejo para la siembra hoy. Hoy hay un temita ahí en la siembra bien importante. Bien importante. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículos del 1 al 3. Vamos a ir despacito para ir viendo lo que Pablo nos quiere decir en estos versos. ¿De qué estamos hablando ahorita? ¿De qué vamos a hablar? De la ofrenda. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos. Fíjese que siempre, mire, en todas las dispensaciones, Dios ha tenido ¿qué? Diga santos. Que nos da como recelo decirlo por razón de los religiosos, ¿verdad? Se recuerda. Pero santo lo único que quiere decir es apartado para. Entonces, en todas las dispensaciones han habido santos, ¿ya? A los que se les ha sembrado, porque dice ahí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué tuvo que hacer Pablo en ese tiempo? Ordenar la siembra. ¿Por qué razón? Porque Pablo llegaba cada 6 meses a un lugar, llegaba cada año a un lugar, ¿ya? Y entonces ese día estaban recogiendo la ofrenda y todo el año que había pasado nos sembraron. Entonces él va a ordenar la siembra. Sigamos leyendo el verso 2, por favor. Entonces, ¿cuál es el orden que puso Pablo? Cada primer día de la semana. ¿Cuál sería el primer día de la semana para nosotros? El día que nos reunimos, ¿sí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿cuánto? Algo, según haya sido, ¿qué? Prosperado. Si usted no ha sido prosperado, pues no ponga. Pero si ha sido prosperado, ponga algo. Eso es lo que dice aquí. Entonces, cada primer día de la semana, guardándolo, ahí había que guardarlo. Aquí no, porque aquí nos reunimos. Y aquí nos vemos todas las semanas. Lo que pasa es que a Pablo no lo miraban. A él lo miraban cada año, en cada lugar. Entonces, pongan cada semana, pongan algo, guardándolo, para que cuando yo llegue no se tengan que recoger ofrendas, porque le iban a entregar todo. Entonces, fíjese,
Pablo, ¿cómo estaba Pablo? La vez anterior vimos que Pablo estaba lleno. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba suplido, estaba abundado en todo, estaba completo. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el verso 3. Verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Se recuerda qué le dijo Pedro a Pablo? Cuando le dijo, ve tú a los gentiles y yo me quedaré con los judíos, ¿verdad? Solo que no te olvides de quienes, le digo, de los pobres. Entonces fíjese que Pablo tenía para todo y tenía para dar donativos a quienes, a los pobres todavía, a los judíos, a los pobres. O sea, por eso es que nosotros no recibimos donativos. ¿Por qué no recibimos donativos? Porque nosotros estamos llenos, nosotros más bien damos. O sea que nosotros si tenemos, damos donde haya necesidad, ¿verdad? Pero lo primordial es que la siembra, sembrar. Porque de esa manera nosotros nunca vamos a necesitar donativos, sino que vamos a tener ¿para qué? Para todo, ¿verdad? Así que pase a sembrar, disfrute la herencia y disfrute este nuevo DVD que traemos hoy ahí para que usted lo vea. Está lindísimo. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
Esa es una alabanza que en la letra Dios me la puso y la música a Francis se la... Yo y ahí Alvarito le hizo los arreglos, pero qué linda, ¿verdad? ¿Cuántos entienden? Porque no es lo mismo que cantarlo nada más, sino hay que entenderlo. ¿Cuántos entienden que Dios le cambió su posición a usted? Que papi le cambió su posición. ¿Sí? Usted era mortal. ¿Y lo cambió a qué? A inmortal. Usted era corruptible o tenía corrupción en su carne. Y lo cambió a incorrupción. ¿Por qué? Porque le quitó la carne. Éramos esclavos. Dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere de quién, del esclavo, aunque es dueño de todo. Entonces, de esclavo, ¿a qué? A heredero, a hijo, y de hombre a Dios. Pero eso desde el principio, sí, pero Pablo le dijo a los judíos, a los corintios, ustedes andan como hombres, no como dioses. ¿Y cómo iban a andar como dioses si todavía había carne? José Luis de Jesús fue ir a la muerte para transformado. Ahí estuvo, y ahí fue donde él se quita la carne, destruye, hasta ahí. Hoy vamos a ver en la enseñanza que hasta ahí se destruyó la carne. Muy bien, dioses, qué lindo, ¿verdad? Disfrute la abundancia de la herencia. Yo declaro en su vida manifestación cual nunca ha habido jamás, porque usted es el pueblo que dijo Joel. Y un pueblo cual nunca ha habido jamás tiene que tener todo lo que nunca ha habido jamás. Si es que así lo declaro. Bien, hoy vamos a ir a lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día. ¿Por qué era necesaria la transformación? Fíjese que no estoy diciendo por qué es necesaria la transformación. Estoy diciendo por qué era. Hoy vamos a ver por qué era necesario. El clamor de papi, ¿cuál era? La transformación. Hasta puso su conteo regresivo y se cumplió. Era el anhelo de él. No era todo lo que estaba haciendo. El anhelo de él era la transformación. Y es más, tuvo que ir. Fue agradable su sacrificio. Para que nosotros disfrutemos. Por eso no se vale no disfrutar cuando él tuvo que pasar ese sacrificio. Entonces vamos a ver cómo comenzó todo. Porque la transformación es el punto exacto del cambio de dispensación, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo ha ido todo, a manera de repaso. ¿Por qué tenemos que repasar? ¿Por qué papi siempre daba en otro ángulo? Él decía que esto es como una espiral y daba en otro ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar las estructuras de la mente. ¿No ve que se forman estructuras? ¿La ley dejó estructuras o no? ¿La gracia dejó estructuras o no? Y entonces nosotros tenemos que estar en la dispensación de la transformación. Muy bien, vamos a leer segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versos 6 y 7. Muy bien, porque Dios, diga Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Se recuerda que él dijo que haya luz en medio de las tinieblas porque la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Se recuerda usted de eso, verdad? Entonces dice, es el que resplandeció en nuestros corazones, diga nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En qué? ¿En qué? ¿Y qué es faz? En el rostro de José Luis, de Jesucristo. Entonces fíjese,
Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que resplandeció en nuestras mentes e iluminó con el conocimiento. ¿Pero con qué rostro? Con el rostro de Jesucristo. ¿Y ese rostro de Jesucristo quién era? José Luis de Jesús. Porque no, ahí es donde comienza a introducirse la enseñanza sobre el Espíritu, ¿sí? Comienza a introducirse, pero leamos el 7, porque fíjese en el verso 7. ¿Por qué comienza con un pero? ¿Usted ha visto cuando hay personas que a todo le ponen pero? Pero, ¿verdad? A todo le ponen pero o no. Pues también aquí Dios pone un pero. O sea, Dios es el que resplandeció el conocimiento en la faz. Pudimos ver el rostro de José Luis. Pero, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, qué lindo que Dios derramó su entendimiento, el Espíritu en nosotros, ¿sí o no? Pero ese tesoro, ¿en dónde está metido? En un vaso de barro. ¿Y qué representa el barro? La carne. Entonces se da cuenta cómo desde ahí comienzan los conflictos, desde ahí comienzan las dificultades, porque nos dice que ustedes son un tesoro. Eso sí, están en un vaso de barro. ¿Sí? Por eso cuando aquel encuentra el tesoro, va y lo esconde, ¿verdad? Para que nadie se lo quitara. Era lo más preciado, el tesoro. Muy bien. Perfecto. Entonces note que nosotros comenzamos tratando de andar en el Espíritu. Cuando usted comenzó a oír a papi, ¿cuál era su anhelo? ¿Vivir en el Espíritu o no? Usted estaba cansado de la carne, de las cosas de la carne, ¿sí? Entonces lo primero que comenzó es a tratar. Usted comenzó a tratar de andar en el Espíritu. Entonces vamos a leer segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 3 al 5, porque van a arrojar luz estos versos. Dice, pues aunque andamos, es en aquel tiempo, no ya nosotros, pero estamos haciendo un repaso. Pues aunque andamos, o sea, ¿cómo andábamos en aquel tiempo? Mírese, dijo, se recuerda cuando papi dijo, mírese, si usted anda en la carne, tiene un conocimiento. Entonces dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sigamos leyendo el siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, note lo que nos está diciendo en estos versos. Habla de militar, de una milicia, de una disciplina. Habla de armas. ¿Para qué se usan las armas? Entonces, ¿qué había ahí cuando nosotros teníamos ese espíritu, pero también teníamos esa carne? ¿Qué era lo que había? Conflicto, una lucha. Eso era lo que había, una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, aunque nosotros quisiéramos andar en el espíritu, ¿en qué andábamos? En la carne. Fíjese qué frustración esa. ¿Sí o no? Trae frustración eso, querer andar en el espíritu y hacer lo que no quiere. Muy bien, entonces por ahí vamos a ir ya. Entonces, vamos a leer el último, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, así vivíamos, esa era nuestra historia. Luchando, y llevo cautivo todo pensamiento y no lo recibo, declaro que no, y que se recuerda cómo andábamos. Muy bien, Efesios 6, capítulo 10, verso 13. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál era el poder de la fuerza del Señor? El Evangelio. Entonces, y nosotros oíamos Evangelio, ¿sí o no? Entonces dice aquí, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero escuche el siguiente, el 11, por favor. Vestíos ¿de cuánta se tenía que vestir usted? De toda la armadura de Dios. Para que podáis, ¿para qué se iba a revestir de toda la armadura de Dios? ¿Para ganar la batalla? No, ¿para qué? Para resistir. Y eso nos gustaba, ¿se recuerda? No, ahí dice que vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo, ¿sí? Las acechanzas del diablo. Pero ¿y el diablo no ya fue destruido? Ya no existía, el diablo ya no existía. Diabolos, ¿se recuerda lo que papi dijo? Diabolos quiere decir opositor. Entonces, ¿qué era lo que representaba al diablo? Una naturaleza diabólica, una personalidad, dijo papi, diabólica, porque no era el cuerpo. Ese es el problema. Muchos asocian el cuerpo con el diablo. No era el cuerpo. ¿Era qué? Una mente carnal. ¿Heredada de quién? Del diablo. Entonces, ¿el diablo fue destruido, sí o no? Pero nos dejó la mente que él tenía. Entonces, mire, vístanse de toda la armadura de Dios. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Vestirnos de toda la armadura de Dios, pero para estar firmes, para no caer. Pero, imagínense. Muy bien. Entonces, sigamos leyendo, por favor. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. Lo que aquí quiere decir en realidad es contra el cuerpo. No tenemos lucha contra esto físico, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué dijo papi que era todo eso? ¿Qué dijo que eran los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad? Eran los que tenían un conocimiento diferente. La ley, la carne, doctrinas diabólicas. Eso era, pero son doctrinas entonces. ¿En dónde era el pleito entonces? Si no estamos peleando contra sangre y carne, o sea, contra el cuerpo, ¿contra quién eran contra lo que hay en la mente? Esa era la gran lucha que había. Doctrinas de error, doctrinas de ignorancia que habían ¿en dónde? En nuestra mente. Muy bien, Gálatas 5, 16 y 17. Vamos a ver dónde era esa lucha. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo hablando, dice él que caminemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Sigamos leyendo, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, ¿dónde estaba el conflicto que teníamos? Usted ya tenía, porque papi le dio enseñanza del espíritu, ¿sí o no? Pero también el diabolos, el opositor, puso en su mente también una enseñanza diabólica. ¿Y qué le daba vida a esa enseñanza? La ley. La carne, exactamente. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ya está viendo usted por dónde vamos, ¿verdad? Hasta ahí, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Hay que caminar en el espíritu. No hay que satisfacer los deseos de la carne. ¿Y usted qué dice de eso? Qué bueno que Pablo está hablando de eso, ¿verdad? Así hay que ser. Pero miren qué paró por estar haciendo eso. Romanos 7, verso 18 y 19. Vamos a ver la conclusión de Pablo. A ver si pudo andar en el espíritu o no.
Entonces dice Romanos 7, verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué quería hacer él? El bien, lo que dijo allá, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero en su carne no moraba el bien. Muy bien, por favor. Porque no hago, oiga, porque no hago el bien que quiero, sino ¿qué hace? El mal que no quiero, eso hago. ¿A qué conclusión llegó Pablo? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo aquí? Yo traté y no pude. Eso no se puede, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muy bien. Entonces la conclusión de Pablo era que aunque luchara, siempre iba a perder. Siempre. Por eso es que perdió Pablo, perdió José Luis y perdimos nosotros. El único que pudo ganarla fue José Luis, pero la ganó en su muerte. Ahí fue donde él ganó la batalla. Y eso es lo que ya vamos a ir viendo eso. Miremos el verso 24 para ver en qué terminó Pablo con esta historia. Sigamos leyendo el 24. ¿En qué paró Pablo? Sí, ya lo vi. ¿Ah? Se estaba conmiserando. Miserable de mí. ¿Quién? ¿A qué conclusión llegó él? ¿Quién me librará de este cuerpo que de muerte? Pero no es el cuerpo. Por eso cuando él le dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón. Y entonces le dice, no, eso no te va a quitar. Mi gracia te basta. Porque mi poder se perfecciona. ¿Cómo dice? Mi gracia te basta. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Entonces como quien dice, mira Pablo, me estás pidiendo que te quite el aguijón y no te lo voy a quitar porque no te toca. Si no ha venido ni siquiera la segunda manifestación de Cristo y ya querés que te quiten el aguijón. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se alivió un poquito en el siguiente verso, se alivió un poquito y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Para qué me voy a hacer problema la vida? Con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne ¿a qué? A la ley del pecado. Miserable de mí. ¿Cómo se sentía Pablo? Miserable, miserable. Y es que el que está ahí luchando, así se siente. ¿Así se siente o no? Usted le dicen que hay que andar en el espíritu y entonces hay que amar y hay que hacer cosas. Y la carne no lo deja. Y para haciendo lo que no quiere. Así se siente. Miserable por eso. Qué bueno. Pero ya vamos a ir a eso y no lo voy a... Entonces, fíjese. Lo mismo vimos en nuestro Padre. Usted no me puede decir que no. Lo mismo vimos en nuestro Padre, el fracaso de manejar la carne. ¿Y él tenía todo el conocimiento o no tenía todo el conocimiento? Pero no puede ir en contra de lo que está establecido. No se podía. La carne estaba para combatir ¿a quién? Al espíritu. Ahora, fue el único que venció la carne. Más bien la destruyó. Pero fue en su muerte. Ahí fue donde él ganó la batalla. Y por él la ganamos nosotros. Bueno, pero estando vivo no pudo. Estando vivo no pudo. Ahí va a haber bendecidos que se enojen, pero no pudo porque nadie podía. ¿Verdad? No se puede, no se puede. Él mantuvo encerrado al perro bastante tiempo, pero no se podía ganar. No se ponía a ganarle. ¿Se acuerda usted cuando él hizo la anécdota de las 2 mentes? Y que él dijo es como el perrito blanco y el perrito
negro. ¿Y quién gana? Pues al que le dé más de comer. ¿Y a quién le dio más de comer usted? Si el chisme entretiene, decía él, se recuerda cuando él decía que entretenía todo eso. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nos dejó entonces papi en vida? Solo la esperanza. La esperanza que había una promesa. ¿Y cuál era la promesa que él decía que había? Exacto, bendecido. Sin transformación no hay nada. Sin transformación usted está igual que siempre. La esperanza de él dice, clamaba. ¿Se recuerda cuando dio el último misterio? Yo recibo que la transformación viene ya, porque si no, no vamos a poder gobernar la tierra. Con esta carne, ¿qué la vamos a gobernar? ¿Se recuerda cuando el último misterio que lo dio, que dijo, que así se llamaba el tema? No se podía. Él anhelaba todo lo que todo su esfuerzo estaba ¿en dónde? En la transformación. Por eso llegó un momento en que él mismo dice, ya, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando por mucho tiempo, como hicieron los religiosos con la ley. Tiene que llegar uno a conclusiones. ¿Y cuál era la conclusión que él dijo? Que hay un principio, que hay un desarrollo y hay un fin. ¿Por qué? Porque mientras no se quitara la carne, el hombre no iba a poder, aunque tuviera el espíritu. Y entre más fuerte espiritualmente estuviera, más se manifestaba la carne. Entonces, sin transformación no hay nada. Si no hay transformación, están en conflictos con su carne. Y así es, los que no tienen esta doctrina están en conflictos permanentes con su carne. Entonces, primera carta a los Corintios, para ir a la última fase del tema, que entonces es lo que hizo en su muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 53. Y ahora entiendo yo por qué nosotros hablamos de muerte ahí, o por qué Pablo también habla de muerte, ¿verdad? Porque es que ya no va a aparecer más. Lo que él es ahora es Dios mismo. Está transformado. Ya la carne, ya José Luis carne no va a aparecer más. Por eso es importantísimo entender el paso. Y eso no quiere decir que no lo amemos, que no lo respetemos, que no nos enseñó, que no nos engendró, que no nos educó. No, eso si alguien quiere tomarlo de ese lado, anda perdido. Sí. Y eso es que aquí no se pueden perder, porque por más torpe que sea, no se pierden. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45 al 53. Así también, y esto lo vamos a leer rapidito porque usted ya lo sabe, solo vamos a ir a dos partecitas que son bien importantes. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sigamos leyendo. Mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal, luego lo espiritual. ¿Sí? O sea, eso él se está refiriendo aquí. Primero lo animal, se le dio vía a lo animal y luego vino ¿qué? Lo espiritual. Muy bien, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sigamos leyendo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Sigamos leyendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos futuro la imagen del celestial. Muy bien. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, diga la carne,
hereda la incorrupción. Muy bien. Y aquí es donde me quiero detener un momento, en estos 3 últimos versos. Porque ¿qué dice aquí? He aquí os digo que un misterio. O sea, que aquí está el misterio más grande, el último misterio que papi habló. Este es el último misterio. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero todos seremos. Entonces, aquí está el misterio más grande que la humanidad ha podido ver. No todos moriremos, pero todos seremos. Quiere decir que cuando partió José Luis, ¿cuántos fueron transformados? Todos. Todos. Lo que pasa es que no lo quieren creer. Ellos están esperando, igual de necios como con Jesús de Nazaret, que baje José Luis. No lo van a ver, ni vieron a Jesús de Nazaret. No lo vieron. El que vino fue José Luis, la segunda venida. Igual ahora. Todos están esperando que venga y los transforme. Mientras no crean que están transformados, este misterio no se cumple en sus vidas. Entonces, sí van a dormir sin estar transformados. O sea, en su mente van a creer que no llegó la transformación. He aquí os digo un misterio, diga un misterio. No todos dormiremos. Dormir, Pablo le llamaba a morir, porque en sí era estar en la nube de testigos, esperando que nuestro Padre hiciera con nosotros la transformación. Entonces dice, pero todos seremos. Diga, yo estoy transformado. Muy bien, leamos el 52, por favor. En un momento, diga en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Miremos esto, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Muy bien, ¿cuál fue la trompeta? Dijo papi que era la trompeta. Dar a conocer el evangelio. Entonces, cuando él dijo, ya la gracia terminó, ya no se puede predicar más, terminó de tocar la trompeta. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿quién fue el que cerró los ojos? En el momento que él cerró los ojos, ¿qué es lo primero que hacen cuando uno se muere? Le cierran, si no lo cerró, le cierran sus ojitos. Aquí dice que en un momento, un abrir y cerrar de ojos. Cerró sus ojos, a la final trompeta. Y entonces dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Para esto tiene que haber partido él y que haya transformación. Entonces, los muertos resucitarían, ¿qué? Incorruptibles, porque ellos ya no tienen carne, están en la nube de testigos. Entonces, los muertos, eso que nosotros creíamos antes, esas estupideces de Hollywood, que nosotros creíamos que los muertos iban a levantar, iban a andar caminando, lo que está hablando aquí es, los que estaban en la nube de testigos ya no tenían carne. Entonces, cuando muere José Luis, ellos resucitan como incorruptibles. ¿Y nosotros qué dice ahí? ¿Seremos transformados? O sea que en el mismo momento que ocurrió en la nube de testigos la transformación, la resurrección de ellos, ocurrió la transformación nuestra. Bendecido. Si al que no le gusta esto, hay que darle 3 tazas de sopa. 53. ¿Sí? Dice, porque, oiga, porque es necesario. ¿Es necesario ahora? ¿Es necesario ahora? ¿Ya no? Esto es lo que está diciendo Pablo, y era el ruego de nuestro Padre. Es necesario, decía él, que seamos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. ¿Cuándo se vistió de incorrupción? Cuando le quitaron la carne, quedó incorruptible. Es un espíritu. Y esto
mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Eso fue lo que pasó. Entonces, leamos Colosenses 2, 9 al 11. Para los que se aburren con estas citas, se recuerda que papi decía, y yo no me canso de repetir las mismas cosas, decía. ¿Se recuerda? ¿Ah? Entonces dice, verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que la plenitud de Dios estaba en José Luis. En él habita. ¿Cuántos creen eso? En toda la plenitud de la deidad estaba en José Luis. Muy bien, sigamos leyendo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, estamos ahí de acuerdo. Entonces dice, sigamos, en él también. ¿De quién estamos hablando? De José Luis. Es que Jesús de Nazaret lo había hecho en la cruz, allá. Esta es la fase final de Jesucristo, de los velos. Dice, en él también, diga en él también, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo se circuncida, ¿qué hizo él? Echó de nosotros. Primero lo echó de él. Ahí se desnudó, se quitó el velo José Luis para ser Dios sobre todas las cosas. Y para hacerlo usted ¿qué? Dios también. El que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu. No le busque que si el espíritu, que si tenía este espíritu, que si tenía el otro. El que se une al Señor es uno, ya es uno, ya pasa a ser Dios mismo. Muy bien, entonces estamos ahí. Este fue el acontecimiento más importante de toda la historia. El cumplimiento de los tiempos. Vivimos una transformación de carne a espíritu, de muerte a vida eterna. Y eso estando en un cuerpo. Eso no se vio nunca. Eso es único. Estando en un cuerpo, usted es un ser inmortal y es un ser incorruptible. Estando en un cuerpo. Terminemos con primera carta a los Corintios 15, versos 54 al 58, con eso terminamos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, absorbida es la muerte. ¿En qué? Ahora ya no, entonces ya no estamos en lucha. Ahora, ¿cómo estamos? Si no seguimos en qué. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sigamos leyendo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, no hay nada ya de eso. 57. Mas gracias sean dadas a Dios. Eso es lo que dijo Pablo por último. Dijo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? Teníamos victoria cuando había carne. Y entonces ¿dónde se cumple? En todo salimos, en todo esto somos más que vencedores en aquel que nos amó. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuándo se podía cumplir eso? ¿Con carne? No, es ahora. Más gracias sean dadas a Dios. Después de que se hizo incorruptible, después de que se hizo inmortal, entonces dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio
¿Quién fue el medio? ¿Quién era el mediador? Y por medio de él nos dio la victoria. El que no quiera la victoria no puede decir que ama a José Luis. El que dice que ama a José Luis y no cree que él fue el que se circuncidó para circuncidarlo a usted, no lo ama, porque no es obediente. Aquel que ama a José Luis es el que dice, bueno, si él me dijo que no lo viera él, que terminara con la predicación de la gracia, si él me lo dijo, pues yo soy obediente, aquí estoy. Y si él me dice, entonces yo también estoy transformado. Porque es que si no, él nos mintió en todo. Pero no nos mintió para nosotros, sus hijos, los que estamos seguros, los que le creemos. Los demás lo están esperando. Igualito, de la misma manera que a Jesús, que lo esperaban en una nube, de la misma manera lo esperan hoy a José Luis con su rostro, ¿no? Y ya no lo va a ver, porque él dijo que nosotros, a ustedes los verán, dijo. Dioses vamos a recibir, sino a aquel que en su muerte nos transformó. Abba, Padre. Bendecidos con toda bendición. Un saludo a mi amada, la perfecta, la ataviada, la que está sentada en lugares celestiales juntamente conmigo. Bueno, en este día recibimos espíritu de sabiduría y de revelación para hablar con ustedes y serle de edificación a cada uno de ustedes. El tema de hoy es síntomas de un evento por venir. Cuando se espera algo, cuando se profetiza algo, cuando se predica de algo, hay unos síntomas, hay unas reacciones en las personas. Y estamos en los síntomas de la transformación. O sea, estamos reaccionando a ese evento por venir. Sin embargo, siempre hay una conducta y siempre hay unas manifestaciones de las personas que están esperando ese evento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 7, a los que quieran buscarlo después, no le voy a dar lectura en específico, pero ustedes conocen la historia de Noé, cuando Dios se cansó de aquella generación y decidió destruirla. Dice que la iba a destruir con agua y le dijo a Noé, mira, yo quiero que tú levantes un arca y profetices que va a llover sobre la tierra y que viene un diluvio. Pues ya usted sabe lo que eso causó, síntomas en aquel pueblo, en aquella generación. ¿Y cuáles eran los síntomas? Si nos identificamos con él, nos va a venir persecución por causa del pueblo que no cree. Si dejamos de creer en él, entonces no tenemos persecución. Pero entonces viene otra pregunta. ¿Y si comienza a llover y es verdad lo que nos está diciendo? Entonces nos va a destruir. Entonces, la mente de los hombres, hay unos espacios en la mente donde se manifiesta la fe. Por eso es que dice, en cuanto a esa fe práctica, no la fe doctrinal del Evangelio, aquella fe que venía, pero esa fe que poseyeron los héroes de la fe, dice que fe es la convicción de lo que se espera. La convicción de eso que no se ve, que tú lo estás esperando. Entonces, por eso allá en Lucas, en el capítulo 17, en el verso 26-27, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Tú sabes lo ridículo que es esperar que levantar un arca que cabían tantos animales. Tenía 3 pisos por dentro.
y comenzar a decir, mira, yo voy a montar esta arca aquí, levantada en la ciudad, no está ni cerca de la playa, queda, vamos a decir, en un monte, levantando un arca. No, pero tú estás loco, ¿cómo el agua va a subir allá? Bueno, así fue, el agua subió. Y es la misma locura nuestra. Estamos diciendo cuando este cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado. Tú sabes que la prensa se burla de eso, bendecido. Y eso no sucede así de la noche a la mañana, eso toma su tiempo, su manifestación. En estos tiempos de silencio, donde yo no escucho nada, a veces yo estoy en silencio, apartado, y no se oye nada. Pero la extraña obra de los ángeles está trabajando, pero en el silencio hay síntomas, a veces síntomas de incredulidad. Hay hermanos que son sacudidos porque es que tu confesión tiene que ser pasada por fuego. Y de momento tú no ves nada y te turbas un poquito y dices, oye, ¿será esto verdad? Hay gente que han sucumbido, algunos débiles en la fe. Recuerda que Pablo habló de los débiles en la fe. No la fe débil, porque la fe es la misma. Son débiles en la fe. Hay gente que son débiles en creer. Y se les manifiesta todo tipo de síntomas. Por ejemplo, mira, Moisés, este es el segundo síntoma que vamos a hablar. Moisés luchó con los incrédulos que vieron las señales de Egipto. Mira, Moisés le habló de una plaga y vino la plaga. Todo tipo de plaga, de langosta, de rana, de sangre. Bueno, y ellos lo vieron. Y vieron cuando el faraón tuvo que rendirse y dejarlo ir. Pero no había pasado ya un par de días que habían huido, que se fueron a la tierra prometida. Se llevaron joya, todo el oro de Egipto, imagínate, la riqueza de los impíos se la llevó aquel pueblo con ellos. Pero ya mira, en Éxodos, voy a leer por aquí, Éxodo, ya en Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12, dice que aún viendo esos milagros, mira cómo ya estaba reaccionando algunos en aquella comunidad, en aquellos 2 millones de bendecidos que Dios los saca de Egipto con mano fuerte, con señales. Tan pronto oyeron los caballos del faraón, porque Dios endureció el corazón de faraón para que los persiguieran. Inmediatamente mira cómo hablaron algunos de ellos. En el verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Siempre hay síntomas de incredulidad. Pero Moisés les dijo, verad la salvación del Señor. Y le dice el Señor a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Un cayado, golpea las aguas. Habla sobre las aguas y golpéalas. Y de momento aquel mar rojo se convirtió en una autopista maravillosa donde pasaron ellos por allí. Se secó el lugar, los vientos separaron la mar. Y aún viendo eso, se manifestaba tanta incredulidad allá después que pasaron eso, que le metían esa incredulidad a los hijos. Y los hijos decían, papá, ¿no era mejor quedarnos en Egipto? Allá había de todo. Allá había buena música, allá había buenos clubs, allá había reggaetón, allá había... En el desierto no había ese tipo de manifestación. Ahora allí estaba el Señor con ellos. Y había salud, había prosperidad, había cubierta angelical. Entonces, siempre hay unos síntomas de un evento por venir. Allí Moisés les prometió libertad, pero hubieron síntomas de incredulidad en el pueblo. Aún Jesús de Nazaret, el tercer síntoma que vamos a hablar hoy, dice que en Mateo capítulo 16, vamos a darle lectura a esos versos, capítulo 16.
Dice que el Señor, hablando con los discípulos, le dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardado la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, oye esto, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero no te ese detalle, tú puedes pensar y decir, hay unos espacios, hay unos canales en la mente tuya, hay unas manifestaciones del hombre carnal dentro de tu mente que tú puedes pensar y hablar contigo mismo. Y ahí es donde se manifiesta la incredulidad. Y ahí es donde, si entra incredulidad o duda, entonces entra el temor. Y cuando entra el temor, entra el miedo. Y si entra el miedo ahí, de momento puedes tomar decisiones malas. Y de momento te llega un pensamiento, quizás esto no es verdad, quizás esto, quizás me envolví, quizás, ¿qué habrá pasado? Le tienes miedo a la persecución, sin misericordia, ancianos, pequeños, niños, mata a todos, que todos son culpables. Ahora, si hay algunos marcados, miren bien si hay una marca en ellos, a eso no me los toquen, porque esos pertenecen al ministerio de alabanza. Esos son los que me alaban noche y día. Así lo dice The Mark. Los que estén marcados, y yo leí la versión en inglés y en español, dice, mátalos a todos. Ahora, chequen bien si hay alguno que está marcado, no me lo toquen. Entonces, estamos en tiempos de eventos finales. Estamos en tiempos de la transformación. Estamos en tiempos donde la carne habla, se manifiesta. ¿Por qué tarda? Tú sabes que eso siempre ha sido así. Las tardanzas del Señor siempre lo que hacen es ejercitar los sentidos tuyos para que pongas la vista en lo escrito y no en lo que tú sientes o ves por los ojos. Dice, porque ellos dijeron, esto fue porque no traímos pan. Y entendiendo Jesús, en el verso 8 dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Oye, cuando se habla de pan, se habla de pisto, de dinero, de dólares, de córdobas, se habla de pesos, se habla de lempiras. ¿Cuál es la de Guate? Me estoy tratando de acordarme de todas las monedas, los valores. Dice, se preocuparon por el pan. Y tú sabes que una de las mentiras más grandes cuando el colaborador, cuando el bendecido pasa por tiempo de necesidad, empieza a pensar y a hablar por dentro. Ahí le viene la duda y se acomoda, hace un nido. Como dijo alguien, no es lo mismo que te caiga un pedacito de grama o de hierba, como tú lo llames, en la cabeza, a que te caigan tanto que te formen un nido. Entonces, estamos hablando síntomas de un evento por venir. Estamos esperando la transformación de vuestros cuerpos. Eso es algo maravilloso. Eso es algo igualito que decir, ¿cómo puede subir al agua una montaña y levantar esa arca que este hombre ha levantado? Imposible. ¿Cómo el agua va a llegar allá? Si cuando llueve acá, se queda a las orillas del lago, a las orillas de la mar, o alguna pequeña inundación, pero subir el agua hasta allá. Y dice que las aguas cubrieron toda la tierra. Pues así mismo es hablar de la transformación. Es un evento donde nuestros cuerpos sufren un cambio, la sangre es quitada y de momento hay una ciencia ahí que te da un cuerpo que no muere jamás,
un cuerpo maravilloso, un cuerpo retocado. Bueno, de la misma forma que los muertos resucitarán con cuerpos nuevos, el nuestro nos los hacen nuevos y nos quedamos de esa edad para siempre. Un evento súper maravilloso sobre la faz de la tierra. Pero vienen síntomas antes que eso llegue. Y este es el momento de tú recogerte y tener cuidado lo que escuchas, lo que te dicen. Por ejemplo, yo estuve mirando allá en Lucas 17, hablando de los días del Hijo del Hombre. Y aparte de esos días, de los días del Hijo del Hombre, Lucas dice dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Pero vino un momento, en Lucas 17:30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, o sea, se transforme. Así será el día en que el Hijo del Hombre se transforme. Y entonces ellos preguntaron en el verso 37, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Cómo será esto? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Bendecidos, donde estuviera el cuerpo. ¿Cuándo hubo cuerpo? ¿Cuándo la iglesia tuvo cuerpo? Con la diversidad de religiones, con la diversidad de creencias, no había cuerpo. El cuerpo estaba desmembrado. Diferentes tipos de doctrina, diferentes credos. El cuerpo no había sido formado. El cuerpo se viene formando desde el 1973 para acá, con las doctrinas que el apóstol Pablo, con las doctrinas del evangelio de la incircuncisión que el apóstol Pablo nos dejó. De ahí es que comenzó a formarse el cuerpo. Ahora, dime tú una cosa, ¿has visto tú la unidad del Espíritu? ¿Has visto tú que hay una iglesia, un cuerpo, que hay un pastor, una cabeza? Donde está ese cuerpo, ahí es que viene la transformación, bendecido. Y en este día yo te exhorto a que afirmes bien el corazón con la gracia y no con diversas opiniones o diversas manifestaciones, experiencias de lo que tú oyes o ves. Estamos en tiempos maravillosos, tiempos que los profetas hubieran querido participar y experimentar. Pero este es el mejor tiempo que nos ha tocado, donde hay provisión, donde te acuerdas de aquel salmo que el salmista dijo, es el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezca como el águila. Él sacia de bien, de buena confesión, buen conocimiento para que tengas buena confesión y tú te rejuveneces. Él no te va a rejuvenecer, bendecido. Él no va a hacer nada por ti. Lo que él iba a hacer lo hizo. Y con el pacto de la gracia, con el evangelio que se usará para juzgarte a ti y a todas las naciones, para definir quién tú eres, él sacía de bien tu boca. Él sacia de bien tu boca. La llena de un conocimiento aquí para que cuando tú hables, cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y de tu corazón, tú mismo te rejuveneces como el águila. Tú mismo, cuando tú puedes y sabes decir fruto para vida, llevando fruto para transformación. Bendecido que me escuchas. Tú estás marcado. Pueden venir todas las plagas contra ti. Dios siempre ha marcado a su pueblo. Y tú tienes la mejor marca que puedas experimentar tu cuerpo. El 666. Bendecidos con toda bendición. Los amo un montón. Los amo mucho. Así que bendecidos. Hasta luego. Fíjese, no sé si le puso atención, pero dice, viene una ciencia, dijo. Viene una ciencia. ¿Qué es lo que oye usted aquí hoy? La ciencia. Viene una ciencia para la transformación. Entonces, fíjese, afirmen bien el corazón con la gracia, dice, ¿verdad? Entonces uno, ahí es donde tiene que, él lo está diciendo allá, antes de la transformación. Para la transformación había que afirmar bien el corazón ¿con qué? Con la gracia, pero ya transformado. Es que usted tiene que ver
Eso es lo que usted tiene que ver. Por eso lo más importante para él, la transformación. Y entonces esos síntomas están hoy también. Cuando usted está oyendo esta enseñanza, vienen esos síntomas de incredulidad. Vienen de que llegan. Y si esto es mentira, y si yo no estoy en la verdad, si no estoy en lo correcto. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, no en la gracia ahora, sino en la doctrina y la transformación. Seguro de que fue transformado. Oyó lo que dijo, que nosotros teníamos que estar seguros, no podíamos dejarnos llevar por nada. O sea, por eso es que le digo yo, si la transformación no ocurrió con ese conteo, entonces ¿dónde se quedó? No, ahí fue. Pero así como llegó el agua en un país que nunca llovía, en un desierto donde no llueve, ahí mandó el diluvio y llovió hasta que subió el arca. De la misma manera es esto. Nosotros la transformación la creímos, estamos transformados. ¿Qué siente o qué ve? Eso no importa. Sino él puso el conteo regresivo y ese conteo fue verdad y nosotros hoy estamos transformados. Así es, Dios, es que declaro que usted disfruta de la abundancia, porque la abundancia es esto que está oyendo. Esa es la abundancia. La abundancia, lo demás es añadidura, pero lo que nosotros anhelamos es la abundancia del conocimiento. Bendecidos dioses, terminamos con alabanzas.